Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en una edición más de Dominio Talentia MX, un programa con noticias y entrevistas donde se analiza el panorama laboral, especialmente en lo que se refiere a la administración de talento humano. Desde hace alrededor de 2 años hay incertidumbre en cuanto a qué sucederá con la regulación del outsourcing. La preocupación al respecto aumentó el 12 de noviembre del 2020, cuando el Ejecutivo Federal envió al Poder Legislativo una iniciativa que pretende acabar con la subcontratación, incluso la que se desarrolla de manera legal. La indeterminación y la posibilidad de que prospere una reforma prohibicionista han comenzado a generar escozor y efectos negativos en las empresas, los gobiernos y los trabajadores. Algunos negocios esperan que la subcontratación se regule y no se elimine, y aguardan a que el Congreso de la Unión llegue a una conclusión en este tema. Sin embargo, cualquier cambio en el marco legal de la tercerización no solo representa cambios fiscales y laborales, sino que supone un giro en los esquemas de trabajo y en los modelos operativos de las distintas actividades productivas. Por ello, hay negocios y sectores de gobierno que se han visto obligados a despedir personal, reconfigurar organigramas de contratación y aumentar el precio de sus bienes y servicios. Para los cerca de 5 millones de trabajadores subcontratados, es más difícil anticiparse a una eventual prohibición, de tal suerte que están expuestos a migrar a la informalidad o perder su empleo. En esta noche de Dominio Talentia MX analizaremos los ajustes que algunas empresas han comenzado a hacer ante la indeterminación y la propuesta prohibicionista en materia de subcontratación. Dado que se comienzan a resentir la incertidumbre y la posibilidad de eliminación del outsourcing, reiteramos el llamado para una regulación sensata que erradique las malas prácticas de algunos pocos e incentive la subcontratación responsable. En la siguiente nota les presentamos las acciones que han implementado algunas empresas ante una eventual prohibición del outsourcing. Ante la posible aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma que prohíbe el outsourcing, las empresas que son usuarias de este esquema laboral están implementando acciones para adaptarse a los cambios que la reforma traería. Considerando el escenario donde la subcontratación queda prohibida, las empresas están tomando las siguientes medidas. Despidos selectivos. Hay empresas que se han visto atrapadas por la crisis económica y la incertidumbre de la eliminación del outsourcing, por lo que han tenido que recortar su personal subcontratado a la mitad o a 1/3. De acuerdo a una encuesta publicada por el diario El Universal, 10% de las empresas mencionaron que dieron o darán de baja al personal contratado bajo este esquema laboral. Otro 60% dijo que utilizará esquemas de contratación como honorarios o derechos de autor para conservar a sus empleados. Sin embargo, en ambos casos, dichos trabajadores no estarán inscritos en el IMSS y por tanto no tendrán seguridad social. Reconfiguración de prestaciones. Otra acción que están tomando las compañías ha sido la reconfiguración de prestaciones laborales. Principalmente, las grandes empresas daban a sus trabajadores los servicios de comedor, clubes deportivos o becas, los cuales resultaban un beneficio adicional a las prestaciones obligatorias marcadas por la Ley Federal del Trabajo. Ahora, estos beneficios han sido limitados a cierto número de empleados o incluso han desaparecido. Trasladar los costos a los precios al consumidor. Algunas empresas han empezado a aumentar gradualmente el precio de sus productos para amortizar el aumento en el costo de la mano de obra que tendrá esta modificación legal. Esto les permite de forma paulatina llegar al precio que consideran necesario para la producción y no aumentarlo al día siguiente de publicada la reforma. De acuerdo con los expertos, la incertidumbre creada por la iniciativa de ley del gobierno, sumada a la crisis económica ocasionada por la pandemia, ha hecho que las empresas estén temerosas de su futuro y que actúen con desesperación. Sin embargo, el mayor impacto lo podrían recibir los propios trabajadores, ya que, si bien es cierto que al eliminar la subcontratación, algunos se integrarían directamente a las empresas, un porcentaje importante de los 4.6 millones de trabajadores subcontratados no lo lograría,
quedándose sin empleo y recurriendo a la informalidad. Consultoras internacionales como Ernst & Young han recomendado a las empresas 1. Formar grupos de trabajo para analizar el impacto que tendría la eliminación del outsourcing en cada área de la empresa. 2. Crear estrategias para aminorar el impacto de quedarse sin personal necesario para las operaciones. 3. Hacer un mapa de ruta para implementar las estrategias y acciones pertinentes. 4. Alinear el modelo de negocio o el modelo operativo a los cambios. Las empresas deberán estar conscientes de que esto implicará incluso la transformación de la propia compañía. ¿Ya conocen los empleos de tecnología que se encuentran dentro de los mejores pagados de México? Además, ¿sabían que el 54% de las personas actualmente busca empleo por medio de las redes sociales? Los invito a ver las siguientes 2 notas para conocer más sobre esta información. Los empleos profesionales en el sector de tecnologías de la información y comunicaciones se encuentran dentro de los mejores pagados en México. Durante 2020, la pandemia aceleró la transformación digital y esto generó mejores salarios en el sector de tecnología, en el cual las especialidades mejor pagadas son Agile Coach. Este profesional gestiona proyectos y equipos de desarrollo de software basados en la metodología Agile. Su sueldo mensual es de 60,000 pesos promedio. Consultor SAP. Es el profesional encargado de configurar e implantar el software de gestión empresarial llamado ERP SAP. Sus ingresos rondan los 50,000 pesos mensuales. Especialista en ciberseguridad. Esta es la persona encargada de la privacidad y protección de datos de las empresas. Su salario es de 45,000 pesos. En contraste, en México, el sueldo promedio mensual de un abogado es de 15,000 pesos, de un arquitecto de 14,000 pesos y de un médico general de 12,000. En México, las redes sociales toman cada vez más relevancia en la búsqueda de empleo, ya que el 54% de las personas acuden a ellas para encontrar trabajo, indica un estudio de la Asociación de Internet. Sin embargo, las bolsas de trabajo en Internet continúan siendo la primera opción para encontrar un empleo, con 83% de los interesados. Asimismo, cabe señalar que a raíz de los cambios en las condiciones laborales ocasionados por la pandemia, el trabajo en casa se convirtió en uno de los incentivos más fuertes en las ofertas de empleo. Es decir, el teletrabajo es uno de los beneficios más buscados tanto por las personas que buscan un empleo como por las empresas que lo ofertan. El estudio realizado entre diciembre de 2020 y enero de 2021 señala que el 63% de quienes buscan empleo son hombres y el 37% mujeres. Después de 4 meses y medio de presentada la iniciativa de ley gubernamental que prohíbe la subcontratación, legisladores, autoridades laborales y líderes empresariales siguen discutiendo los detalles de la reforma. Actualmente la iniciativa se encuentra en dictaminación de las Comisiones Unidas de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y se espera que en los próximos días pase a aprobación del Pleno de dicha Cámara. Teniendo en puerta las elecciones de junio, el gobierno federal espera que la iniciativa sea aprobada lo más pronto posible. Esta prisa es considerada como una imprudencia por parte de algunos analistas, ya que dará muy poco tiempo a que los legisladores analicen una reforma que impactará de manera negativa a trabajadores y empresas. Por esta razón, legisladores como Ricardo Monreal han propuesto que la iniciativa se discute en septiembre, después de las elecciones. En esta noche de Dominio Talentia MX, quiero darle la bienvenida a Arturo Martínez y González, director general en Martínez y González Asociados SC. Arturo Martínez es doctor en Derecho Laboral, además es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo, fue abogado del Departamento Legal Laboral de la Coparmex, y es un verdadero honor, Arturo, que nos acompañes esta noche.
Bienvenido. Muchas gracias, doctor Micha. El agradecido soy yo. Varios estudios muestran que la subcontratación es una modalidad de empleo que brinda formación y capacitación a los trabajadores, así como la oportunidad de incorporarse al mercado laboral. La OCDE dice que en el contexto de la pandemia esta forma de trabajo no estándar, así como el home office, por ejemplo, se han utilizado con mayor frecuencia. Para comenzar, ¿cuáles son las ventajas de la subcontratación y cuáles de ellas podemos aprovechar en el contexto de la pandemia? Bueno, mira, efectivamente, durante la pandemia se ha echado mano de la subcontratación, que aquí en México se le llama indebidamente outsourcing, que es un anglicismo. Aquí realmente la cuestión de la subcontratación es muy importante porque es una figura mundialmente reconocida, ¿sí? Prácticamente está en todos los países y gracias a esta figura existe la profesionalización en el trabajo. Por regla general es por tiempo determinado. ¿Y qué es lo que ha sucedido en nuestro país? En nuestro país ha dado muchísimo empleo a cientos de miles de mexicanos. Desafortunadamente ha habido muchos patrones que han abusado de esta figura. Existe por ahí un proyecto de iniciativa donde la quieren eliminar. A partir de la gran reforma laboral del 1 de mayo, se habló de la posibilidad de regular la subcontratación y ha habido varios parlamentos abiertos, mesas de alto nivel y un consenso generalizado en lo que se requería era regularizar, más no prohibir. ¿Tú qué opinas al respecto de la nueva iniciativa que efectivamente pretende eliminar la subcontratación? Bueno, lo que yo opino es que esa iniciativa no debe pasar en los términos en la que está redactada. No se puede prohibir la subcontratación. Aquí la quieren disfrazar con la cuestión de los trabajos especializados, pero la quieren criminalizar. En el 2012 se reguló con una reforma, se reguló esta figura, no se hizo tanto caso. En el 2019 viene el día 12 de noviembre en el Diario Oficial esta iniciativa del presidente, se para por presiones empresariales, presiones del exterior también. Entonces se está buscando la forma de poder quitar lo que es la subcontratación abusiva y pues que se quede la subcontratación buena, la que implica la profesionalización y sobre todo el aumento de empleos en nuestro país que tanto lo necesita. Ya mencionaste la iniciativa que presentó el presidente de la República a la Cámara de Diputados en el mes de noviembre del año pasado. Esta iniciativa efectivamente pretende eliminar la subcontratación. Sin embargo, ¿qué medidas crees que ya están tomando las empresas que hacen uso de la subcontratación ante un posible escenario de prohibición? Mira, Elías, la cuestión de la prohibición, ahorita estamos en el plan de la especulación, en el mundo de la especulación, porque se iba a fallar pues en meses anteriores, cosa que no se hizo. Ahora se está hablando que hasta después de las elecciones, otros dicen que antes. La verdad es que no se sabe. ¿Por qué la pararon? La pararon por pues, la fuerza del capital, la fuerza del empresario. Por otro lado, pues el propio gobierno pues, son de los principales pues, clientes de este sistema. Entonces se está buscando la forma de ligarla con la cuestión de la PTU. ¿Sí? La verdad es que se abusó mucho de esta figura. El gobierno quiere curar al enfermo, ¿sí? Pero quitándole la medicina. Habiendo aproximadamente 4,5 millones de trabajadores en esta figura de subcontratación, ¿tú crees que el gobierno está considerando la posibilidad de que al eliminar la subcontratación aumente el desempleo
que en estos momentos es un problema gigantesco en el país? Pues no creo que lo esté tomando en cuenta porque lo está promoviendo. Con los mismos datos de INEGI vemos que la desocupación es tremenda. Yo creo que nos debemos de ver por otro lado. Por ejemplo, una modalidad que en México no se da, que es el trabajo a tiempo parcial, en donde yo voy a contratar de manera fija a un trabajador con menos horas al día. Pues ¿para qué? Pues para ayudar, por ejemplo, al estudiante, para ayudar a la madre soltera en un momento dado, a los discapacitados, a los adultos mayores. Es decir, todas esas personas que se encuentran prácticamente desocupadas, se les podría dar trabajo. Hay que reinventarnos, Elías, ¿sí? Y una de estas cuestiones es no acabar con este tipo de programas que son muy importantes y sobre todo de figuras como el outsourcing bien llevado o el sistema de subcontratación. Arturo, vamos a hacer un corte, será breve y regresamos. La subcontratación tiene muchos beneficios. Uno de los más destacados es combatir la informalidad laboral. Un estudio del Colegio de México encontró que en los sectores productivos que hacen uso intensivo de este esquema laboral, la informalidad se redujo un 11%. Lo anterior se traduce en que los 4.6 millones de trabajadores subcontratados en México tienen seguridad social, aportan a su pensión para el retiro y gozan de todas las prestaciones de ley como aguinaldo, vacaciones y utilidades. Además, los beneficios de la formalidad se extienden a las familias, ya que 7.7 millones de personas tienen acceso a atención médica y hospitalaria por ser familiares derechohabientes de los trabajadores contratados bajo este régimen laboral. La seguridad social es un derecho fundamental reconocido por la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas. Sin embargo, solo 1 de cada 5 personas en el mundo dispone de esta cobertura. Por ello, no es conveniente tratar de eliminar la subcontratación que brinda empleos formales. Muchas gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que estamos en entrevista con el doctor Arturo Martínez y González, director general en Martínez y González Asociados SC. Los gobiernos, fundamentalmente el gobierno federal, hacen un uso intensivo de la subcontratación. También las empresas lo hacen y posiblemente tanto estas empresas como el gobierno tengan que hacer contrataciones directas si se elimina este esquema de trabajo. ¿Tú piensas que las empresas y el gobierno tienen la capacidad financiera y el tiempo necesario para hacer esta transición? En estos momentos definitivamente no lo tiene. Sí, máxime con la cuestión de este terrible mal pandémico que nos afecta, no es posible. El gobierno hace mucho tiempo que no contrata. El gobierno contrata por honorarios profesionales, que pues es una mal contratación a su personal medio y al personal más bajo, que no es de nombramiento, pues por medio de la subcontratación. Mira, hablaste tú del Parlamento Abierto, y yo me acuerdo que en mi intervención en la Cámara de Diputados, en el Parlamento Abierto, vi a una señorita que estaba en la puerta vestida de amarillo, y delante de todos, un mundo de gente, le pregunté que dónde trabajaba, y me dijo que en la Cámara de Diputados. ¿Y qué hacía? Pues que hacía los servicios pues como una especie como de hostel. Y le dije, ¿y te paga la Cámara de Diputados? No, me paga fulanita de tal. O sea, estamos hablando ahí, y en pleno Parlamento Abierto, pues se descubrió definitivamente de que el gobierno pues prácticamente ocupa a ese personal. En la actualidad no tiene esa capacidad para estar contratando directamente. A raíz de la iniciativa presidencial de noviembre pasado, se estableció una mesa tripartita de trabajo en la que participan empresarios, trabajadores y autoridades. Se está discutiendo en estas mesas
el tema del reparto de utilidades de los trabajadores, la PTU, y se está planteando casi como una moneda de cambio. Toparemos el PTU y eliminaremos la subcontratación. ¿Tú crees que sea por ahí por donde se está conduciendo la negociación? Bueno, dentro de los medios impresos de comunicación hay este sentir de que se está permutando realmente la cuestión de la subcontratación por la limitación o el tope en la participación de las utilidades en las empresas. Yo considero que no debe ser así. Parte de las cúpulas empresariales están viendo esto, pero no es el sentir de todo el movimiento empresarial mexicano. El movimiento empresarial mexicano, la gran mayoría, está en favor de que no se suprima los sistemas de subcontratación, porque nos llevaría a un desempleo que no lo podríamos controlar, Y definitivamente esto nos conlleva, Elías, como tú sabes, a muchas situaciones como es la delincuencia, como es, te puedo decir muchas cosas, pero sería una catástrofe para este país que se quitara esto. Así lo llamo yo, una catástrofe. Hay que regularlo, bien regulado, y quitamos el abusivo. Esos que tú dices que en un momento dado son empresas que se crean para estar tilmando los derechos de los trabajadores, esos hay que acabarlos, eso sí. Otra de las propuestas en estos parlamentos abiertos era la de hacer un registro nacional de empresas de subcontratación. Tal registro sería una buena idea para regular el mercado y evitar, por ejemplo, competencia desleal entre las empresas. Definitivamente sí, y fíjate que en los parlamentos abiertos que han estado, se ha visto esto, efectivamente, que exista una certificación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de las empresas prestadoras de servicios en sistemas de subcontratación. Es decir, tendrían que pasar una serie de filtros para que la propia Secretaría diera el filtro correspondiente. Pero independientemente de esta autorización o esta certificación, la cuestión de la inspección del trabajo, has tocado un tema muy sensible. La inspección del trabajo en la actualidad ha sido muy deficiente en esta materia. ¿Por qué? Por el número de inspectores, la falta de presupuesto. Algunos analistas han sugerido que el prohibir la subcontratación podría estar violando el artículo 5 de la Constitución. ¿Tú qué nos puedes decir de esto? Mira, el artículo 5 de la Constitución es un artículo que viene desde la Constitución de 1857. Ahora es derecho humano, se llamaba garantía, ¿sí?, de el libre ejercicio de la profesión. Toda persona tiene el derecho de dedicarse a la profesión, oficio, especialidad que le convenga, que desee, siempre y cuando sea lícita. Obviamente sí viola mucho este principio, esta garantía, este derecho humano, la cuestión de eliminar atajo la subcontratación. Definitivamente no puede ser, porque siempre habrá trabajos especializados, siempre. Y la subcontratación va hacia esa mira. Ahora sí hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Arturo, de verdad. Con mucho gusto, Elías, estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Hemos llegado al final del programa. Les quiero agradecer por acompañarnos una noche más. No olviden que pueden vernos y seguir informados de nuestro sitio talentiamx.com y en nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana para impulsar el talento humano. Hasta pronto.